Camila despertó aquella mañana con una sensación extraña, una mezcla de ansiedad y esperanza. Llevaba apenas 3 meses de embarazo y todavía se sorprendía cuando posaba la mano sobre su vientre y sentía la leve curvatura que anunciaba la llegada de una nueva vida. El sol entraba tímido por las cortinas de lino en la habitación principal de la mansión, y por un momento todo parecía en calma. Cerró los ojos e imaginó cómo sería la vida en unos meses, un pequeño llorando en la cuna, ella arrullándolo, Julián mirándolos con orgullo. La ilusión era fuerte, casi palpable. Desde el principio, cuando conoció a Julián, había sentido que la vida le regalaba algo único. Él era un hombre que parecía tenerlo todo, atractivo, inteligente, con una fortuna heredada pero también con una habilidad natural para los negocios. Podía ser encantador hasta el extremo, atento con cada palabra, generoso en detalles que desbordaban lujo. Con él, Camila había aprendido a moverse en un mundo que jamás imaginó, cenas de gala, viajes en jets privados, vestidos exclusivos, joyas que brillaban como estrellas. Sin embargo, lo que más la había enamorado no fue el dinero, sino la manera en que él la miraba en los primeros años. Era como si ella fuera el centro de su universo. Por eso, cuando descubrió que estaba embarazada, creyó que aquel amor se consolidaría más que nunca. El hijo sería un lazo eterno, un motivo de alegría, la culminación de tantos sueños compartidos. Y en los primeros días, así pareció. Julián la había abrazado con fuerza cuando se lo contó, la levantó en brazos como en las películas y le dijo que juntos serían invencibles. Ese recuerdo seguía grabado en la memoria de Camila como un ancla a la que se aferraba cada vez que sentía dudas. Pero las dudas habían empezado a crecer poco a poco como gotas que llenan un vaso hasta el borde. Julián estaba cada vez más distante. Las reuniones de negocios se prolongaban hasta altas horas de la noche, los viajes de improviso se volvían más frecuentes, y lo que antes era complicidad ahora era silencio incómodo en la mesa. Camila trataba de convencerse a sí misma de que era normal, de que los hombres con tanto poder vivían bajo presiones enormes, de que él estaba trabajando por su futuro y el del bebé. Pero en el fondo, esa vocecita interna que nunca se equivoca comenzaba a decirle otra cosa. La primera señal llegó una tarde cualquiera. Julián había salido temprano a una supuesta reunión con inversionistas. Camila, aburrida, decidió pasar por el despacho de la empresa para dejarle un almuerzo casero, un gesto sencillo pero cargado de cariño. Cuando llegó, la secretaria la recibió con una sonrisa incómoda y balbuceó que Julián no estaba, que había salido hacía horas. Camila fingió creerle, aunque un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Por qué no estaba en la reunión? ¿Por qué la secretaria parecía tan nerviosa? Guardó el almuerzo en silencio y se marchó. Esa noche, cuando él regresó, le preguntó con calma cómo había ido la reunión. Julián respondió con una seguridad fría, inventando nombres de supuestos empresarios, detalles que parecían ensayados. Camila no lo interrumpió, pero supo en ese instante que algo andaba mal. Con el paso de las semanas, los indicios se acumularon, llamadas en horarios extraños que él atendía en voz baja, perfumes ajenos impregnados en su ropa, facturas de hoteles y restaurantes en los que nunca habían estado juntos. Camila se debatía entre el miedo y la esperanza. Quería creer que eran malentendidos, pero cada día era más difícil sostener esa mentira. Una tarde, mientras organizaba la ropa del bebé que apenas comenzaba a comprar, decidió hacer un último intento por salvar lo que quedaba. Preparó una cena especial en la casa de campo, un lugar donde habían compartido momentos felices en el inicio de su relación. Quería que fuera como un regreso a lo esencial, a lo que eran antes de que el dinero, las empresas y los compromisos lo devoraran todo. Pasó horas eligiendo los detalles, flores frescas en la mesa, velas perfumadas, una comida que sabía que a Julián le encantaba. Incluso escogió un vestido de seda que resaltaba la ternura de su embarazo. Quería que él la viera como la mujer de la que alguna vez se enamoró. Con el corazón lleno de ilusión y nervios, llegó temprano al lugar y se ocupó de los últimos preparativos. El crepitar de la chimenea llenaba la sala, las copas brillaban bajo la luz tenue, y cada rincón respiraba un aire de intimidad. Camila se miró al espejo y, a pesar de las ojeras y el cansancio, se encontró hermosa. Esta noche será distinta, se repitió, tratando de convencerse. Pero lo que ocurrió esa noche sería la herida más profunda de su vida. Pasadas las 8, escuchó el motor del coche de Julián acercándose.
Su corazón latió con fuerza como si anticipara la llegada de algo grande. Sonrió, nerviosa, acomodó el vestido y se dispuso a recibirlo en la puerta. Sin embargo, cuando la puerta se abrió, lo que vio la dejó petrificada. Julián no estaba solo. Una mujer joven, de cabello largo y oscuro, labios pintados de rojo intenso y un vestido ajustado que parecía diseñado para provocar, lo acompañaba. Entraron riendo, abrazados, con la naturalidad de dos amantes que no sienten culpa. Él la besó en el umbral, sin preocuparse por nada más, como si estuviera en un mundo donde Camila no existía. Camila sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Se quedó oculta tras la penumbra de un pasillo, incapaz de dar un paso, observando la escena como si fuera una pesadilla. Vio cómo Julián acariciaba el rostro de aquella mujer, cómo le susurraba cosas al oído, cómo la tomaba de la mano con la misma ternura con la que antes había tomado la suya. Todo lo que alguna vez fue suyo ahora estaba en manos de otra. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas pero ardientes. En su mente se mezclaban imágenes de su hijo por venir, las promesas de amor eterno, las ilusiones de una familia feliz. ¿Cómo había podido engañarla de esa manera precisamente en el momento más sagrado de sus vidas? No esperó a escuchar más. No quiso enfrentarlos ni armar una escena. Su dignidad le gritaba que se marchara. Con paso tembloroso pero decidido, salió de la casa, subió a su coche y se alejó de aquel lugar que, hasta esa noche, había sido un refugio de recuerdos hermosos. Condujo sin rumbo con el corazón destrozado, mientras las lágrimas le nublaban la vista. La madrugada la encontró estacionada frente al mar. El vaivén de las olas le dio una calma extraña en medio del caos. Se abrazó el vientre, acariciando con ternura la pequeña vida que crecía dentro de ella. «No mereces esto», susurró. «No mereces crecer en un hogar donde la mentira es más fuerte que el amor». Fue en ese instante cuando tomó la decisión más importante de su vida. Al amanecer, con los ojos hinchados por el llanto pero con la mente clara, llamó a un abogado amigo de la familia. No habló con rodeos, no pidió consejos, simplemente dijo lo que sentía: quería el divorcio. El abogado, sorprendido por la firmeza de su voz, le advirtió que no sería sencillo. Julián era poderoso, tenía dinero e influencia, podía manipular la situación a su favor. Pero Camila no se dejó intimidar. «Prefiero empezar de cero con mi hijo en brazos que seguir viviendo una farsa», respondió, con la convicción de quien ya no teme perder nada porque lo ha perdido todo. En ese momento Camila dejó de ser la mujer sumisa que esperaba en silencio. Se convirtió en alguien nuevo, una madre que lucharía por su dignidad y por el futuro de su hijo. Julián no tardó en recibir la notificación oficial del proceso de divorcio. El sobre, entregado por un mensajero discreto, lo esperaba sobre su escritorio de caoba en el despacho principal. Al abrirlo, la sorpresa lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante unos segundos creyó que se trataba de una broma de mal gusto, algo imposible. Camila, su Camila, la mujer que siempre había estado ahí, la que lo había seguido a todos los eventos, la que le sonreía incluso cuando él estaba distante, era realmente capaz de dar ese paso. Leyó cada palabra con incredulidad. La demanda estaba redactada con firmeza: separación definitiva, custodia exclusiva del hijo que venía en camino y una división de bienes justa, aunque no excesiva. No había rencor en las líneas, solo una decisión inquebrantable. Fue entonces cuando comprendió que lo que había visto siempre como una esposa sumisa era, en realidad, una mujer con más fuerza de la que jamás imaginó. En un impulso corrió a buscarla. No soportaba la idea de perderla, no tanto por amor, aunque algo de eso quedaba enterrado entre sus errores, sino porque en su mundo perfecto no había lugar para la derrota. Encontró su nuevo domicilio gracias a un contacto, un modesto departamento lejos de las mansiones y las luces del lujo. Cuando tocó a la puerta, Camila lo recibió con el vientre ya más evidente, envuelta en una serenidad que lo desconcertó. «Camila, por favor, hablemos», suplicó él, intentando tomar su mano. Ella dio un paso atrás con una calma que lo desarmó. «No hay nada que hablar, Julián. Todo lo que necesitaba ver, ya lo vi. Y todo lo que tenía que sentir, ya lo sentí». Intentó justificar lo injustificable, decir que había sido un error, un desliz, que la otra mujer no significaba nada. Camila lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo, pero sus ojos ya no brillaban con la ilusión de antes.
Cuando él terminó, ella solo respondió: tal vez para ti no significaba nada, pero para mí lo fue todo. Tú destrozaste nuestra familia antes de que empezara. Julián se marchó esa noche con un vacío enorme. Se refugió en la amante que lo había seducido, buscando en su abrazo un consuelo que no llegó. Porque la amante, lejos de llenarlo, se convirtió pronto en un espejo incómodo de lo que había perdido. Su risa, que antes parecía encantadora, ahora le sonaba vacía. Sus exigencias de regalos, viajes y lujos empezaron a hastiarlo. Comprendió que ella no estaba con él por amor, sino por lo que su apellido y fortuna podían ofrecerle. Mientras tanto, Camila comenzaba a reconstruirse. La noticia de su divorcio se filtró pronto a la prensa y la sociedad no tardó en reaccionar. Algunos la compadecían en silencio, otros murmuraban, y no faltaban quienes culpaban al millonario por dejar escapar a una mujer embarazada. Camila decidió mantenerse al margen de todo comentario. Su prioridad era una sola: su hijo. Comenzó a organizar su vida con pequeños pasos. Aprendió a manejar sus propias cuentas, buscó proyectos independientes y retomó una pasión que había dejado de lado durante años: la pintura. Frente a un lienzo, sentía que podía volcar su dolor y transformarlo en algo nuevo. Cada pincelada era una forma de sanar, de darle color a los días grises. Pronto, algunas de sus obras empezaron a llamar la atención en círculos culturales y recibió invitaciones para exponer en pequeñas galerías. Lo que al principio fue un refugio se convirtió en un nuevo camino. El embarazo avanzaba y con él, la fortaleza de Camila. Su cuerpo cambiaba, pero su espíritu también. Se volvió más independiente, más segura de sí misma. Descubrió que podía tomar decisiones sin pedir aprobación, que su voz tenía un peso propio. Se rodeó de un pequeño grupo de personas que la apoyaban, su abogada, que la admiraba por su determinación. Una vecina mayor que la cuidaba como a una hija, y algunos colegas del mundo artístico que vieron en ella una chispa especial. El día de la primera audiencia del divorcio, Camila llegó puntual con un vestido sencillo que realzaba su embarazo. Caminaba con serenidad, sin necesidad de grandes gestos. Julián la esperaba en la sala, acompañado de un ejército de abogados de traje oscuro. Él la miró, buscando en su rostro alguna señal de nostalgia, un resquicio de amor que le permitiera detener aquel proceso. Pero lo único que encontró fue dignidad. Durante horas, los abogados discutieron cifras, bienes, custodias. Julián intentó reducir sus responsabilidades confiando en que Camila cedería, como siempre lo había hecho. Sin embargo, ella permaneció firme. No pedía más de lo justo, pero tampoco aceptaba menos. En un momento, incluso se levantó y habló por sí misma con una voz clara que resonó en la sala. No estoy aquí por dinero ni por venganza. Estoy aquí para proteger a mi hijo y para protegerme a mí. No quiero que mi hijo crezca en un hogar donde el engaño sea normal. Prefiero que me vea sola pero digna, antes que acompañada y humillada. Las palabras de Camila dejaron a todos en silencio. Incluso Julián, acostumbrado a imponerse en cualquier escenario, bajó la mirada. Fue la primera vez que comprendió que la había perdido realmente. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. Camila siguió adelante con el proceso, enfrentando cada obstáculo con determinación. Julián, por su parte, comenzó a sentir el peso de sus decisiones. La amante lo abandonó poco después, al darse cuenta de que el divorcio lo desgastaba y que la atención mediática ya no la favorecía. Se fue sin mirar atrás, dejándolo solo en una mansión enorme que, sin risas ni compañía, parecía vacía. El día que se firmó el divorcio definitivo, Camila sintió un alivio profundo. Cuando estampó su firma en el documento, sintió que cerraba una herida y abría una puerta nueva. Salió del juzgado con una sonrisa tranquila, acompañada por su abogada y por la vecina que se había convertido en su apoyo. Julián la observó desde lejos, intentando reunir el valor para acercarse una vez más, pero no lo hizo. Supo que ya no tenía derecho. Con el tiempo, Camila dio a luz a un niño sano, al que llamó Gabriel. Desde el primer instante, ese bebé se convirtió en su motor. Las noches sin dormir, los llantos, el cansancio, todo valía la pena cuando lo tenía en brazos. Cada vez que lo miraba, se prometía que haría todo lo posible para darle una vida llena de amor y seguridad. Su carrera como pintora también empezó a despegar.
Las exposiciones se hicieron más frecuentes y algunos críticos comenzaron a hablar de ella como una artista emergente con un estilo propio cargado de emociones auténticas. Lo que comenzó como un intento de sobrevivir se transformó en una pasión que la impulsaba cada día. Por otro lado, Julián vivía en un silencio incómodo. Sin Camila, sin la amante, sin el hijo en su casa, su vida perfecta se había desmoronado. El dinero seguía ahí, pero se había convertido en un recordatorio vacío. En más de una ocasión pensó en llamar a Camila, en pedirle perdón de rodillas, en suplicarle una segunda oportunidad. Pero cada vez que lo intentaba, recordaba su mirada serena en el juzgado, aquella dignidad que lo alejaba más que cualquier puerta cerrada. El tiempo pasó y la sociedad terminó por acostumbrarse. La historia de la esposa embarazada que había huido de un millonario infiel se convirtió en una anécdota más en los círculos sociales. Pero para Camila fue el inicio de una vida distinta. Una vida en la que no era la esposa de, sino simplemente ella, una madre fuerte, una mujer independiente, una artista con voz propia. En una ocasión, años después, el destino los cruzó en una exposición importante. Julián asistió como invitado de un colega y, sin esperarlo, se encontró con Camila inaugurando su muestra más grande hasta el momento. Ella estaba radiante con Gabriel, ya de 5 años, tomado de su mano. El niño reía, mostrando la misma ternura que alguna vez Julián había prometido proteger. Por un instante, los ojos de Julián se llenaron de lágrimas. Vio lo que había perdido, no solo a una esposa, sino a una familia, a un futuro que pudo haber sido suyo. Camila, al notar su presencia, lo saludó con un gesto educado pero distante. No había odio en sus ojos, solo una paz que lo hacía sentir aún más pequeño. Ese fue el verdadero castigo para Julián, saber que ella había florecido sin él, que no lo necesitaba, que había encontrado en sí misma la fuerza que él siempre había subestimado. Camila, por su parte, nunca volvió a mirar atrás. Aprendió que a veces el dolor más grande se convierte en la puerta hacia una vida más plena. Su hijo creció rodeado de amor, y ella construyó un camino propio, demostrando que no hay traición capaz de detener a una mujer que elige levantarse y seguir adelante.